Bienvenido, Libra. Segunda semana del mes de junio, segunda lectura de las 4 que te dije que íbamos a hacer a lo largo del mes. En esta lectura vamos a limpiar a fondo, a barrer a fondo esta casa interior, ¿sí? Que empezamos a trabajar en la lectura anterior, ¿sí? Vamos a barrer a fondo trabajando los aspectos negativos y todo lo que está reprimido en nuestro interior para poder trabajar todo eso que nos marcaba la limpieza, la lectura anterior, sí, que teníamos cartas muy importantes, arcanos mayores muy importantes, entonces eso nos marcaba un ciclo importante y trascendental y una limpieza muy a fondo que teníamos que hacer dentro nuestro, sí, para encontrar nuestra propia luz en la oscuridad, para encontrarnos con nuestra sabiduría interior, sí, con la carta del ermitaño, con la carta de la soledad, sí, encontrar nuestra luz interior en nuestra oscuridad, empezar a trabajar nuestros aspectos negativos guiados desde nuestra esencia para darle un final consciente, ¿sí? Un ciclo importante y trascendental que se estaba gestando en nuestro interior, ¿sí? Para remover esa lucha mental y empezar a conectar más con las emociones, con las emociones que nos generaba esa conexión con nuestra esencia, ¿sí? Entonces, estas son tus cartas de la semana, ¿sí? Y vamos a ver de qué manera podemos empezar a negociar con nuestra mente para bajar la lucha, para deshacer y bajar la guardia en esa lucha mental que estábamos teniendo por quien, ¿sí? Lideraba nuestro cuerpo, nuestro transporte en este mundo físico en el que vivimos, ¿sí? Eso nos iba a hacer que nos liberemos de las cadenas que nos limitaban gracias a nuestro autoconocimiento con la carta del rebelde, la carta del emperador, con ese 4 de arcanos mayores que después nos iba a dar la estabilidad para poder guiarnos hacia una integración de nuestras luces y nuestras oscuridades y desde ahí empezar a estar más en conexión con nuestro yo superior a través de nuestra esencia y empezar a recibir esos mensajes del universo para poder darle fin a un ciclo emocional que veníamos trabajando también del mes anterior, perdón, ¿sí? En el cual empezábamos a generar vínculos más sanos y nutritivos más allá de las distancias físicas, ¿sí? Eso nos generaba un vacío que teníamos que llenar con nuestra propia luz, esa luz que nos marcaba el ermitaño, ¿sí? La carta de la soledad. Entonces, para poder trabajar todo esto y empezar a iluminar nuestras oscuridades, hay que empezar a trabajarlas, hay que empezar a barrerlas. Y lo vamos a hacer en esta lectura. Entonces, lo que tenemos que barrer en nuestro interior, ¿sí? En esta segunda lectura del mes, es esta carta, ¿sí? Lo que teníamos que trabajar en la lectura anterior era una carta mental, esa carta de la lucha. Y esta lucha viene, ¿por qué? Porque lo que tenemos que barrer es esta carta también de nubes, de espadas, de pensamiento, de mente, ¿sí? Que es la carta del político. El político cuando está en campaña se pone una careta y promete cosas que después cuando asuma no va a cumplir. Como no las cumple, se ahoga con sus propias mentiras, esas propias mentiras que son las que sostienen esa careta, ¿sí? Entonces, esta carta en esta posición nos habla de que en esa negociación que tenemos que hacer con el ego, esa lucha que estamos manteniendo, pero hay que llevarla a una negociación, ¿sí? ¿Para qué? Para que el ego también trabaje para nosotros, para que trabajemos en conjunto en esta integración de luces y oscuridades, nos va diciendo mentiras, nos va poniendo trampas, ¿sí? Nos va haciendo decirnos falsas promesas que después no vamos a terminar cumpliendo, ¿sí? Entonces, esto es lo que está sucio en nuestro interior y debemos limpiar, ¿sí? Para empezar a manifestar la realidad que queremos. Y esto sucede, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente estábamos más regidos desde el ego, ¿sí? Que era lo que no nos dejaba poder vivir esas emociones y esos vínculos que trabajábamos en el mes anterior con mayor apertura, ¿sí? Teniendo nuevas ideas para alcanzar nuestros objetivos. Y esto, lo que está sucediendo en nuestro interior para que esto se pueda barrer, es este 5 de espadas, de nubes, de pensamientos en este caso. Esta carta en esta posición nos habla de nuestro mundo interior, de pensamientos y emociones, ¿sí? Que gracias a todo ese trabajo que ya venimos haciendo y esa conclusión que vamos volviendo conscientes de que tenemos que terminar un ciclo importante y trascendental en nuestra vida, llenándolos con nuestra propia luz, con la luz de nuestra esencia, nos hace empezar a flexibilizar un poco desde esa conexión con la esencia esta carta del político, ¿sí? Esa carta de la lucha, al empezar a negociar en vez de luchar, ¿sí? Empezamos a negociar con este político para
dejarnos de hacer falsas promesas, entonces de esa manera nos empezamos a volver más flexibles como el bambú y no tan rígidos como el pensamiento. ¿Esto qué quiere decir? Este 5 nos marca un cambio, ¿sí? El 5 siempre nos marca una vuelta de tuerca, como una transición, ¿sí? Una transformación de, en este caso, pensamientos, ¿sí? Donde al empezar a negociar con el ego, al empezar a trabajar y a limpiar todo esto, hacemos que nuestra mente se vuelva más flexible y no tan rígida como el bambú. Ya este político está perdiendo poder, ¿sí? El tema es que ahora hay que limpiarlo. ¿Desde dónde? Desde nuestras emociones. Ya vamos a llegar, ¿sí? Bien. Gracias a este cambio que se está dando en lo mental de no escuchar tanto al político y empezar a llenarnos con esa luz de la esencia y de esa luz, encontrando toda nuestra sabiduría y experiencia en todos los sentidos, no solo en el mental, es donde empezamos a flexibilizarnos. Y eso lo que nos da es una transformación importante y trascendental en nuestra forma de accionar ante la realidad y de manifestar una realidad diferente. ¿Por qué? Porque se está dando un cambio en lo mental, ¿sí? Todavía hay que pasarlo por lo emocional, pero ya generando este mínimo cambio en lo mental dejamos de hacernos falsas promesas y ahí es donde se genera este cambio importante y trascendental en la acción y manifestación. Y esta carta de la transformación, arcano mayor número 13, en un tarot más tradicional, la carta de la muerte, es justamente esa transformación, ¿sí? Esta transición que se da en lo mental y que nos lleva a la acción y manifestación. ¿Por qué? Porque le damos muerte a este ego que es este político. En realidad ya no es una muerte, sino una negociación y un trabajo en equipo entre ego y esencia para así accionar y manifestar lo que realmente queremos. ¿Y por qué se logra esto? Porque esta es la silueta de nuestra esencia que tiene varias manos, ¿sí? Que está sentada sobre la flor de loto, que es la flor de la vida, que es la flor que nutre y purifica el pantano, y el pantano que es agua estancada, y el agua son emociones. Entonces, gracias a conectar desde nuestras emociones, es como conectamos con nuestra esencia, nuestra misma esencia nos hace conectar con nuestras emociones, limpiarlas y purificarlas. Entonces tomamos conciencia, esa mano que toca ese rostro abajo, ¿sí? Tomamos conciencia y empezamos a volvernos conscientes de la conclusión que tenemos que dar. Empezamos a poner la ficha en esa conclusión, ¿sí? Que nos salía en la parte del subconsciente en la lectura anterior. En otra mano tiene las cadenas que lo limitaban, que son esas cadenas que empezamos, éramos conscientes que teníamos que liberarnos gracias a ese autoconocimiento que teníamos que hacer con toda esta limpieza, ¿sí? Para liberar ese guerrero, ese rebelde que iba hacia la lucha, pero que esta lucha no era una lucha como tal, sino que era una negociación con el ego. Entonces, a partir de ahí, este rebelde que nos tocaba en la parte consciente de la lectura anterior, porta esta espada, que es la espada de San Miguel, que corta con todo lo negativo, ¿sí? Tiene la serpiente del Kundalini, gracias a ese autoconocimiento y esa sabiduría y experiencia en pos de encontrarnos con nuestra esencia e iluminar nuestras oscuridades, ¿sí? Tiene el Yin Yang, todo este trabajo que está haciendo, ¿sí? Esta vendría a ser la parte de las oscuridades de Xi Yang, lo que viene trabajando, entiende el trabajo que tiene que hacer de integrar luces y oscuridades para encontrar esa integración también más adelante y conectarnos con nuestro yo superior, con nuestra esencia y recibir esos mensajes del universo para empezar a manifestar la vida que queremos, ¿sí? Vuelve a tener la flor de loto en su mano, entonces también tiene su vida en sus manos, conecta con la flor de su esencia, ¿sí? Entonces renace como el ave fénix. Entonces, esta carta de la transformación o la muerte en un tarot más tradicional no es la muerte, sino esa integración de nuestras luces y oscuridades, ¿sí? Que nuestras oscuridades vienen siendo lo que trabajamos en esta lectura, para así más adelante poder abrirle paso a las virtudes, eso integrarlo, ¿sí? Y de ahí dirigirnos al cierre de un ciclo emocional para con nosotros mismos, pero también para con los demás, para encontrar conciencia en todo lo que fuimos manifestando en nuestra realidad, en nuestros vínculos, cómo fuimos viviendo nuestras emociones para así darle comienzo a un nuevo ciclo de manifestación, ¿sí? A un nuevo ciclo emocional, perdón. Eso lo vamos a hacer con esta escoba, ¿sí? Esta carta en esta posición es la escoba que tenemos para barrer todo esto que hay que barrer, sobre todo pensamientos que nos van a llevar a una transformación más importante, tanto en pensamientos, emociones, acción y manifestación, ¿sí? Y es esta carta la que tenemos para barrer, la carta de la armonía emocional, ¿sí? Este 10 de emociones, este 10 de copas, este 10 de agua,
¿sí? Que nos habla de que generando emociones más positivas es como generamos pensamientos más positivos, eso nos hace vibrar más alto, como los delfines que se comunican por vibración, nos comunicamos de una manera más alta con el universo nos escucha gracias a esa integración que vamos a ir logrando una vez que negociamos con el ego desde nuestras emociones, ¿sí? Y desde las emociones que nos llega desde la armonía emocional que nos llega por esa conexión con nuestra esencia y tomando conciencia de el final importante y trascendental que tenemos que tener, ¿sí? Y liberarnos de lo que nos limitaba y tener el triunfo para encontrar la estabilidad en todas nuestras versiones, en todos nuestros reinos, en el reino mental, emocional, de acción y manifestación, para así empezar a manifestar la realidad que queremos, ¿sí? Y esta carta a su vez, al ser un 10 también es un 1, porque en la numerología el 0 no tiene valor. Entonces acá es donde barremos estos pensamientos limitantes y negativos, empezamos a negociar con el ego desde esto que nos pide meditar, encontrarnos con nuestra armonía emocional para generar este cambio y esta transformación, para desde esta flexibilidad mental poder ganarle la negociación a este político, ¿sí? a nuestro ego, y de ahí empezar a dirigir esta empresa, digamos, que somos nosotros mismos, desde esa conexión con la esencia, desde conectar con emociones más positivas, y de ahí que esta transformación importante y trascendental se empiece a abrir. Cuando digo esta empresa, vamos a verlo al final también de la lectura, que te pido que te quedes para entender este concepto de que somos una empresa que debe ser dirigida por nuestra esencia y no por nuestro ego. Entonces, gracias a esta armonía emocional, transparentándonos y dejando fluir nuestras emociones, es como podemos ganarle la negociación al ego y de ahí sí que coparticipe con nuestra esencia para dirigir esta empresa, que es lo que vamos a ver cuando terminemos la lectura, ¿sí? Bien, una vez que barremos todos estos pensamientos, sobre todo dirigidos por la emoción positiva que genera la conexión con nuestra esencia, cuando empezamos a conectar toda nuestra luz gracias a sabiduría y experiencia, nuestras oscuridades empiezan a iluminar, ¿sí? Entonces, gracias a eso, en el plano material, en el plano 3D, en el afuera, en el plano físico, llegamos a esta energía del rey de fuego, el rey de bastos, el rey de acción, ¿sí? Nos volvemos conscientes desde que esa conexión con nuestra esencia, ¿sí? Que es esta luz que le aparece a este monje en su plexo solar, ¿sí? El plexo solar es el chakra de la identidad, es donde las culturas orientales dicen que se siente la esencia, ¿sí? Nos volvemos co-creadores conscientes de la realidad que queremos, ¿sí? Esta carta del creador nos da la energía en el plano material, en el mundo físico, ¿sí? De empezar desde esa conexión con nuestra esencia, gracias a que ahora dirige esta empresa, por así decirlo, vamos a empezar a accionar, ¿sí? De forma más consciente en lo que necesitamos hacer en esta empresa para empezar a evolucionar. Ya no nos hacemos falsas promesas, ahora accionamos y co-creamos nuestra realidad en el afuera gracias a lo que fuimos trabajando adentro, sobre todo con estas cartas, ¿sí? Y esta transformación importante y trascendental que tuvimos en la acción y manifestación sobre todo, viene en conexión justamente con nuestra esencia, ¿sí? Y de ahí creamos la realidad o empezamos a crear la realidad que queremos lograr, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque en la parte de las emociones nos toca esta carta de la conclusión, ¿sí? Que es la misma carta que nos tocaba la semana pasada en la parte del subconsciente. Entonces volvimos conscientes que teníamos que darle un fin a un ciclo importante y trascendental en nuestra realidad, sugerido hacia las emociones. ¿Por qué? Porque además acá hubo un fin, ¿sí? De ciclo emocional, ¿sí? Un ciclo emocional, ¿sí? Que nos abre paso a un nuevo ciclo, que es nuestra escoba para barrer todo lo que quedó de este viejo ciclo, tomar la conciencia suficiente, ¿sí? Aplicar esa conciencia para terminar ese rompecabezas, para terminar ese ciclo, y de ahí dirigirnos hacia un ciclo más nuevo y más lindo y más positivo en lo emocional, más en armonía con nuestras emociones. Como final de la lectura anterior nos tocaba el 9 de
agua, ¿sí? Que era la carta de la pereza, que nos mostraba cómo todo el pasado se resquebrajaba y había un señor sentado en su reposera tomando su bebida, ¿sí? Mirando hacia adelante, hacia un nuevo ciclo emocional, ¿sí? Pero ese era el final de todo el trabajo que íbamos a hacer en las 4 lecturas. Entonces, gracias a estas 2 cartas es donde empezamos a crear de a poco o a por lo menos imaginarnos este nuevo ciclo que va a empezar seguramente el mes que viene a partir de todo este trabajo y esta limpieza que vamos haciendo, ¿sí? Entonces, vos fíjate que acá tenemos una última carta de arcanos mayores y acá tenemos la primera, ¿sí? Esto es en lo emocional, como dimos una conclusión y un cierre consciente, ¿sí? A un ciclo importante y trascendental que venía desde esta desconexión con lo emocional por estar más conectados con la mente, ¿sí? Como empezamos a tomar más conexión con nuestra esencia, ¿sí? Nuestro ser, ¿sí? Encuentra esta carta es la carta del loco, ¿sí? Ya es muy conocida en otros tarot también, es el arcano mayor número 0. Y esta carta, el arcano mayor número 0, el no tener valor del 0, nos dice que es como una energía condensada, ¿sí? De emociones, pensamiento, acción y manifestación en pos de explotar hacia un nuevo ciclo. Y va a explotar una vez que encuentra que puede llegar a alcanzar esa flor, ¿sí? Esa flor blanca, que pueden llegar a encontrar y a conectar con su esencia, que es todo lo que venimos haciendo. Entonces, al poder hacerlo, se activa esa energía del ermitaño, ponemos toda nuestra experiencia y sabiduría en pos, ¿sí? Y el ermitaño, si vos te das cuenta, es un anciano, ¿sí? Pero conecta con esta energía, ¿sí? Juvenil que se lanza a la nueva aventura por esa conexión, por haber encontrado su propia luz adentro suyo, empezar a iluminar todas estas oscuridades. Entonces nuestro ser se pone en pos de iniciar también un nuevo ciclo importante y trascendental, más regidos desde nuestras emociones positivas y no tanto desde las negativas que nos lanzaba el ego, ¿sí? Y que no nos dejaba empezar este nuevo ciclo importante y trascendental de integración de nuestras luces y nuestras oscuridades en pos de empezar nuevos ciclos emocionales y que eso nos vaya llevando a nuestros objetivos de forma correcta, ¿sí? Bien, entonces, gracias a todo este trabajo que vamos haciendo, esto era lo que estaba reprimido. Estaba reprimido porque nuestra empresa se dirigía desde este político que hacía falsas promesas, no pagaba los sueldos, no compraba maquinaria nueva, entre comillas, ¿sí? Entonces, gracias a todo este trabajo que hicimos, pudimos liberar la represión de acción con este 10 de bastos, este 10 de fuego, este 10 de acción, ¿sí? Que era dirigida esa no acción y esa represión de acción desde este político que es lo que estaba sucio y reprimido, ¿sí? Y de esa manera pudimos terminar un ciclo de acción también, gracias a esa conexión con lo emocional, ¿sí? Que nos abre paso a encontrar la fuente de energía, que es esta conexión con la esencia, la misma que veíamos en el 9, que nos tocaba como carta principal en la lectura anterior y con lo que teníamos que conectar. Si lo logramos, entonces empezamos también un nuevo ciclo de acción. Entonces vos fíjate cómo acá tenemos varios ciclos que inician y que se terminan, ¿sí? Tenemos este cambio en lo mental, tenemos esta conexión y ciclo nuevo con nuestras emociones que haciendo todo este trabajo nos va a llevar a un nuevo ciclo de acción, ¿sí? Que eso más adelante va a ser lo que termine haciendo manifestar la realidad que queremos, ¿sí? Bien, y como liberamos todo esto y empezamos el nuevo ciclo de acción, ese nuevo ciclo de acción, como lo que teníamos que trabajar también era esa negociación con nuestro ego, nos va a llevar a que esta empresa, esta fábrica de pensamientos, como te lo decía antes, pueda generar productos más sanos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esta es una fábrica de mente, una fábrica de pensamientos, ¿sí? Se ve ahí ese rostro todo con pinches y con cosas filosas, ¿sí? Y lanzando mucho humo tóxico desde esas chimeneas. Esta carta en esta posición y por las que te fueron tocando en la lectura nos dice que al hacer esta negociación con el ego, con este político, desde nuestras emociones que vienen regidas desde la conexión con nuestra esencia, podemos generar
esta empresa de energías más sustentables, por así decirlo. Se apagan estas chimeneas que nublaban la vista, que nos intoxicaban, ¿sí? ¿Por qué? Porque este político hacía falsas promesas de que iba a mejorar las condiciones de esta empresa mental, ¿sí? Entonces, gracias a conectar con las emociones y con nuestra esencia, como lo veníamos diciendo, y empezar a tomar acciones distintas, es como hacemos que desde nuestra esencia, ¿sí? Esta empresa, ¿sí? Este consorcio, esta fábrica que somos nosotros mismos, ¿sí? Genere pensamientos más positivos, entonces ya estas chimeneas se apaguen y no generen pensamientos negativos y tóxicos que nos mantenían en esa lucha mental, ¿sí? Entonces, gracias a todo esto, que fue lo que vimos en tu segunda lectura, en este barrido que hicimos de nuestra casa interior para generar emociones y pensamientos más positivos, que nos lleven a acciones más positivas y que nos hagan co-crear la realidad que realmente queremos, nos lleva, ¿sí?, a poder tener esta casa, esta empresa, este consorcio, esta fábrica más limpia dentro nuestro, que eso se empieza a reflejar en el afuera y nos va a empezar a hacer manifestar cosas distintas. Y nos deja el paso abierto y la casa más limpia para en la siguiente sesión poder pasar el trapo, trabajar nuestras virtudes y a partir de ahí, en la última sesión, poder dirigirnos hacia lo que queremos manifestar en ese ciclo emocional que está a punto de empezar una vez que nos movamos de toda esta situación y empecemos un nuevo ciclo, ese perezoso del 9 de agua se levante y empiece un nuevo ciclo de emocional y de ahí empezar ya también con todo esto de que ya desbloqueamos un nuevo ciclo de manifestación. Así que bueno, Libra, esta fue tu lectura de la semana. Si te gustó te pido que me dejes un like, déjame en comentarios si te sentís representado por todo este trabajo y te pido que te suscribas al canal y si YouTube sigue recomendando mis videos y puedo brindarles un mejor servicio del que les estoy brindando. Así que sin nada más que decir, Libra, mi nombre es Pablo, esto es Hebat Majifu, Escuela de Reiki, espero que te haya gustado y te espero la próxima semana.